Imagina un pedazo de tierra tan pequeño que cabría en la mitad de un campo de fútbol, pero que, en términos de densidad poblacional, está entre los lugares más apretados del planeta. Ahora, ¿y si te dijera que esta islita no solo es objeto de disputa entre dos países, sino que también guarda una historia envuelta en misterios, leyendas de fantasmas y una realidad que desafía cualquier imaginación? Bienvenido a Mijingo, la isla donde impera el desorden. Y no, esto no es el argumento de una película de ficción. En medio del continente africano, este pequeño punto en el mapa alberga una población que sobrevive en medio de la pobreza extrema, sin infraestructura básica y enfrentando desafíos inimaginables. Además, los habitantes conviven con piratas, burdeles improvisados e incluso relatos aterradores sobre una entidad maligna que ronda la isla. ¿Intrigado? Entonces ven conmigo a explorar los secretos de este lugar único y caótico, que parece salido de un cuento increíble. Para llegar a Mijingo, es necesario cruzar las vastas aguas del lago Victoria, la mayor reserva de agua de África y el segundo lago de agua dulce más grande del planeta. Con impresionantes 69.000 kilómetros cuadrados de extensión, el lago Victoria es una fuente esencial de sustento para millones de personas que viven en sus alrededores, en los territorios de Uganda, Kenia y Tanzania. En medio de esta inmensidad, existe un pedazo de tierra casi imperceptible en el mapa, Mijingo, una isla minúscula y rocosa, con menos de medio hectárea de tamaño. Pero no te dejes engañar por su pequeñez. A pesar de parecer insignificante, Mijingo tiene un valor estratégico enorme. Sus aguas, llenas de peces, la han convertido en un verdadero tesoro para los pescadores de la región, lo que explica por qué esta islita es tan codiciada. Antes de convertirse en una de las áreas más densamente pobladas del mundo, Mijingo era solo un punto olvidado en el lago Victoria. Hay quienes dicen que, en el pasado, la isla era habitada por ser considerada hogar de un espíritu maligno, lo que alejaba a cualquiera que se acercara. Pero el miedo pronto fue superado por la necesidad. En los años 90, pescadores valientes descubrieron que las aguas alrededor de Mijingo escondían una riqueza impresionante, cardúmenes abundantes listos para ser explorados. De una isla abandonada, Mijingo se transformó en un destino disputado por aventureros en busca de una nueva oportunidad de vida. Provenientes de Kenia, Uganda e incluso de Tanzania, pescadores de diferentes orígenes transformaron Mijingo en un verdadero crisol cultural. Algunos llegaron en busca de nuevas oportunidades, mientras que otros huían de conflictos e incertidumbres. Si haces un zoom en Google Maps, verás que Mijingo está dentro de las fronteras de Kenia, muy cerca de Uganda. Durante muchos años, debido al aislamiento y a la dificultad de acceso, la isla permaneció casi olvidada, como una tierra de nadie. Pero la riqueza generada por la pesca pronto llamó la atención. Con el crecimiento de la población y las ganancias, tanto Uganda como Kenia comenzaron a reclamar el control de la isla. Y así, el pequeño pedazo de tierra que ya fue rodeado de leyendas y misterios se convirtió en escenario de una disputada geopolítica. Ahora, debes estar preguntándote, ¿todo esto por causa del pez y un pueblo de pescadores? La respuesta es un rotundo sí. Y no se trata solo de peces, sino de un negocio millonario. Mientras otras comunidades pesqueras alrededor del lago Victoria enfrentan un declive severo debido a la pesca depredadora y a la proliferación de plantas acuáticas que comprometen los cardúmenes, Mijingo sigue siendo un verdadero refugio de abundancia. Las aguas profundas alrededor de la isla todavía albergan especies de alto valor, como la codiciada perca del Nilo, convirtiendo a Mijingo en un punto estratégico para la economía pesquera del este de África. Las exportaciones de pescado mueven millones de dólares, convirtiendo a esta minúscula isla en un activo económico disputado por naciones enteras. Para darse una idea de la diferencia, en solo una semana, los pescadores de Mijingo ganan casi 3 veces más de lo que un trabajador común en el continente gana a lo largo de todo un mes. ¿El secreto de esta ganancia? La valiosa perca del Nilo, un pez graso y extremadamente valorado en el mercado internacional. Con el descubrimiento de este verdadero oro acuático, la isla pasó por una transformación radical.
chabolas de madera y metal comenzaron a surgir por todos lados, albergando a pescadores, comerciantes y nuevos habitantes que llegaban en todo momento. En poco tiempo, cada metro cuadrado de tierra estaba ocupado, creando un escenario urbano caótico y singular. Vivir en Mijingo es algo surreal. Con unas 500 personas amontonadas en un espacio más pequeño que media hectárea, la densidad poblacional alcanza cifras impresionantes, cerca de 100.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para darte una idea, es como si una ciudad entera fuera comprimida en el espacio de un campo de fútbol, un escenario impensable en cualquier otro lugar del mundo. Pero no solo la pesca mueve la economía local. La posición geográfica de Mijingo la ha transformado en un verdadero territorio gris cuando se trata de burocracia. La entrada y salida de personas ocurre sin ningún control migratorio y el comercio fluye sin grandes restricciones o regulaciones. La creciente crisis ambiental en el lago Victoria hace que esta situación sea aún más dramática. La pesca depredadora y la degradación del ecosistema han llevado a la extinción de cerca del 80% de las especies nativas en las últimas 4 décadas. Ante este panorama preocupante, Mijingo se ha vuelto aún más disputada. Su aislamiento y la abundancia de peces hacen de la isla un refugio para aquellos que buscan sobrevivir en medio del colapso ambiental de la región. La disputa entre Kenia y Uganda por Mijingo va mucho más allá de una simple cuestión territorial. En el fondo, se trata de una batalla por el acceso a recursos esenciales en medio de una crisis ambiental y económica creciente. La isla se ha convertido en un símbolo de la lucha por la supervivencia en una región donde la escasez avanza rápidamente. Pero, con tanta riqueza disponible, los conflictos eran inevitables. El éxito de la pesca no atrajo solo a los países vecinos, sino también a grupos de piratas que vieron en Mijingo una oportunidad lucrativa. En los primeros años de crecimiento de la isla, los ataques piratas se volvieron cada vez más comunes y la violencia pasó a ser parte del día a día, ocurriendo incluso a plena luz del día. Con el peligro constante, los pescadores no tuvieron otra opción que pedir protección a los 2 países más cercanos. La respuesta llegó en 2004, cuando la Guardia Costera de Uganda se estableció en la isla, prometiendo seguridad para los habitantes. Sin embargo, esta protección vino con un costo: impuestos. Para una comunidad acostumbrada a la libertad de un territorio sin ley, esta exigencia fue vista como un absurdo. La negativa a pagar generó una escalada de violencia. Las fuerzas de Kenia y Uganda entraron en confrontación directa con los pescadores locales, resultando en destrucción, muertes y paralización de la pesca. El conflicto se intensificó aún más con la división interna de los habitantes, que comenzaron a apoyar a sus respectivos países de origen. Esta combinación explosiva de disputas internas y externas le dio a Mijingo el apodo de la guerra más pequeña de África. ¿Lo más preocupante? Este conflicto silencioso aún no ha terminado. Tanto Kenia como Uganda siguen reclamando la soberanía sobre la isla, cada uno alegando que Mijingo pertenece a su territorio. Con la pesca millonaria y la tensión política alimentando esta rivalidad, parece que esta disputa está lejos de llegar a un desenlace. Y si hay un gran responsable de toda esta confusión, se llama colonialismo. La disputa por Mijingo es un reflejo directo de las fronteras arbitrarias trazadas por las potencias europeas a finales del siglo XIX. En el deseo de dividir el continente africano, estas naciones ignoraron por completo las realidades culturales y geográficas de los pueblos locales, dejando un legado de incertidumbres y conflictos que perdura hasta hoy. En el caso de Mijingo, la cuestión sobre a quién realmente pertenece la isla es todo menos simple. Las fronteras marítimas entre Kenia y Uganda en esta región nunca fueron claramente definidas. Ambos países presentan justificaciones para reclamar el territorio. Uganda defiende su soberanía con base en la proximidad geográfica, mientras que Kenia se apoya en registros históricos. La tensión escaló en 2009, cuando Uganda envió fuerzas de seguridad para ocupar la isla, alegando proteger a sus ciudadanos e intereses económicos. Kenia, por su parte, vio el movimiento como una invasión, aumentando aún más el clima de hostilidad entre ambos gobiernos.
Por suerte, el enfrentamiento militar fue evitado. Para calmar los ánimos, los países firmaron un acuerdo informal, optando por compartir la administración de la isla y mantener fuerzas de seguridad en el lugar mientras las negociaciones de frontera siguen indefinidas. Sin embargo, esta tregua está lejos de ser una solución definitiva. Sin un acuerdo formal, el escenario sigue siendo tenso, con Kenia y Uganda interfiriendo constantemente en la gestión de la isla, la fiscalización de la pesca y la cobranza de impuestos a sus habitantes. Pero esto no significa que la vida en Migingo sea solo sufrimiento. A pesar de la disputa territorial y la falta de un acuerdo definitivo, el día a día en la isla sigue impulsado por las ganancias de la pesca. La codiciada perca del Nilo, cada vez más escasa en el lago Victoria, alcanza precios astronómicos en el mercado internacional, llegando a $300 por kilo. No es sorpresa que Kenia y Uganda sigan disputando este pedazo de tierra. Al fin y al cabo, controlar Migingo significa garantizar una parte de este negocio millonario, aunque eso mantenga a sus habitantes atrapados en un estado de incertidumbre constante. Sin embargo, esta prosperidad viene acompañada de desafíos. La isla se ha transformado en un enredo de chabolas de metal, levantadas sin ningún plan urbanístico. No hay calles anchas, plazas o espacios abiertos. La rutina transcurre en pasillos estrechos y oscuros, donde la privacidad simplemente no existe. Aún así, la comunidad de Migingo sobrevive con base en la cooperación. La proximidad forzada, a pesar de los desafíos, ha creado lazos fuertes entre los habitantes. Todos se conocen, las noticias circulan rápido y la solidaridad se ha vuelto esencial para enfrentar las dificultades diarias, sin hablar de las peculiaridades de la isla. Por ejemplo, la electricidad depende de pequeños generadores que no siempre cumplen con la demanda. Cuando la energía falla, los habitantes recurren a velas y linternas, volviendo en el tiempo de manera inesperada. Pero, aunque no haya suministro constante de luz, la vida social no se detiene. Migingo cuenta con bares concurridos, pequeños restaurantes que sirven de punto de encuentro para los pescadores e incluso un casino improvisado, que se ha convertido en uno de los principales puntos de la isla. La diversidad cultural es una de las características más destacadas de Migingo. Con pescadores provenientes de diferentes partes del lago Victoria, la isla se ha convertido en un verdadero mosaico de lenguas y costumbres. Por allí, se pueden encontrar influencias de Kenia, Uganda e incluso Tanzania. Los habitantes se comunican en suajili, inglés, luganda y varios dialectos locales, creando un ambiente único donde diferentes tradiciones se mezclan en el día a día. Cuando no están en el lago, los habitantes de la isla saben cómo ocupar el tiempo. Sin internet confiable, electricidad constante o televisión, la diversión ocurre en los 5 bares repartidos por el pequeño territorio. Además, hay quienes pasean por los hoteles. Sí, Migingo tiene hoteles. Otro detalle curioso es la economía informal que se ha desarrollado en la isla. Aunque la pesca es la principal actividad, pequeños comercios han surgido para atender las necesidades básicas de la población. Allí, hay sastres, tiendas de conveniencia e incluso salones de belleza improvisados que garantizan servicios esenciales sin que los habitantes necesiten salir de la isla. Migingo también cuenta con farmacias, pero cuando el problema de salud es más grave, la única salida es viajar al continente. La falta de un sistema médico estructurado sigue siendo uno de los grandes desafíos de la comunidad. Aún así, la vida en la isla continúa. Barcos cargados de mercancías llegan a diario desde el continente, el intercambio de productos y servicios es intenso y los habitantes siguen encontrando maneras de prosperar incluso en medio de las dificultades. Pero, como mencionamos antes, las condiciones de vivienda están lejos de ser ideales. Las casas están hechas de chapas metálicas y ninguna de ellas tiene baño. Para bañarse o cuidar la higiene, los habitantes recurren a las aguas del propio lago. Esto también significa que, cuando la necesidad aprieta, es decir, en la hora del número 2, el lago se convierte en la única opción. Y hasta en esto hay una cierta organización. La isla está dividida en sectores. De un lado,
los hombres cuidan la higiene, del otro, las mujeres hacen lo mismo. El caos reina en Mijingo, pero es un caos sorprendentemente funcional. Incluso en condiciones que pueden parecer extremas para el resto del mundo, la isla cuenta con 14 burdeles que, junto a los bares locales, comercializan abiertamente alcohol e incluso algunas drogas ligeras. Pero Mijingo no es solo tensión y supervivencia. Su estilo de vida único ha llamado la atención de turistas aventureros que ven en la isla un destino insólito. Muchos llegan curiosos por conocer de cerca este pequeño mundo caótico y vibrante. A pesar de la disputa territorial, kenianos y ugandeses conviven pacíficamente en el día a día. En los callejones estrechos, habitantes de ambos países comparten comidas y preparan juntos el plato más popular de la isla, pescado con papas. La escena de vecinos cocinando lado a lado contrasta con el enfrentamiento político que ocurre en los bastidores. Para aquellos que se atreven a pasar la noche en Mijingo, hay hoteles improvisados. Estos hospedajes, hechos de las mismas chapas de metal que forman las casas, han sido adaptadas para recibir visitantes. La experiencia es única, habitaciones diminutas, baños compartidos y la oportunidad de compartir espacio con habitantes y viajeros. Curiosamente, en medio del montón de chabolas, algunas construcciones se destacan. Hay una comisaría, instalada por Uganda para reforzar la seguridad, una pequeña iglesia y hasta una mezquita. Estos edificios son símbolos de la presencia del Estado y de la fe en un lugar donde el orden y la esperanza son esenciales para seguir adelante. A pesar del interés turístico, los visitantes solo pueden permanecer en Mijingo por un único día, siguiendo las reglas establecidas por los administradores de la isla. El motivo de esta restricción sigue siendo un misterio, ya que, incluso con la inestabilidad política, la seguridad allí es sorprendentemente eficiente. Y hablando de seguridad, ¿sabías que Mijingo tiene su propio sistema de justicia? Sin una autoridad central clara, los habitantes han desarrollado sus propias reglas para manejar conflictos. En un espacio tan reducido, las peleas y malentendidos son inevitables, pero todo se resuelve en asambleas comunitarias, donde cada voz es escuchada y las decisiones se toman colectivamente. ¿El resultado? Un índice de criminalidad increíblemente bajo. Desde 1991, solo se han registrado 6 casos de robo. Y las penas siguen un código único: para pequeños robos, azotes de palma; para crímenes más graves, la pena máxima es la expulsión definitiva de la isla. A pesar del espacio limitado, la falta de infraestructura y las condiciones precarias, la isla sigue atrayendo a nuevos habitantes. A pesar de la prohibición de nuevas construcciones, más personas llegan todos los días, y los nacimientos solo agravan aún más la superpoblación. Y esta explosión poblacional trae un problema real: ¿hasta cuándo Mijingo podrá sostener a tanta gente? La disputa entre Uganda y Kenia sigue sin solución, dejando a los habitantes de la isla en un verdadero limbo. Sin un país oficialmente responsable, los habitantes siguen sin saber si pertenecen a Kenia o Uganda, viviendo en una tierra que, al final de cuentas, parece no pertenecer a nadie. Y los desafíos de Mijingo no terminan aquí. Además de la disputa territorial, la isla enfrenta una creciente crisis ambiental. La pesca depredadora se está convirtiendo en un problema cada vez más alarmante y el cambio climático está alterando las condiciones del lago Victoria, volviendo la actividad pesquera más inestable e impredecible. La degradación de los ecosistemas acuáticos amenaza directamente la supervivencia de la isla, ya que la pesca es la columna vertebral de su economía. Sin medidas para preservar los recursos naturales, Mijingo podría perder su mayor fuente de sustento. La superpoblación. Acá también es un problema serio. Con un número cada vez mayor de personas ocupando un espacio diminuto, las condiciones de vida se vuelven extremadamente difíciles. La falta de infraestructura básica, como abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuado, hace que los brotes de enfermedades transmitidas por el agua sean frecuentes, convirtiendo el ambiente aún más hostil. Y como si no fuera suficiente, la ausencia de servicios médicos estructurados agrava aún más la situación.
Sin acceso a atención médica adecuada, los habitantes quedan vulnerables, sin ningún soporte cuando más lo necesitan. ¿Pero sabes qué realmente llama la atención en todo esto? A solo 200 metros de distancia de Mijingo, existe otra isla llamada Ucingo. Es mucho más grande y prácticamente deshabitada, con excepción de algunas familias y científicos que la utilizan como base para investigaciones sobre la fauna y flora del lago Victoria. Entonces, ¿por qué nadie se muda allí? ¿Recuerdas la leyenda sobre el espíritu maligno que supuestamente acechaba Mijingo? Pues bien, se dice que esa entidad se instaló en Ucingo, atormentando a los pocos habitantes que intentaron establecerse allí. El miedo fue suficiente para que todos prefirieran vivir apretados en Mijingo antes de arriesgarse a la tranquilidad, pero supuestamente embrujada, de Ucingo. Y ahora queda la pregunta, ¿te atreverías a vivir en un lugar como Mijingo? ¿Qué crees que haría que esta isla fuera irresistible y cuáles serían los mayores desafíos? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó esta aventura por otra historia increíble del bello mundo, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando lugares fascinantes alrededor del planeta. Muchas gracias por ver y hasta la próxima aventura.